Shaders realistas quieres probar y quieres correrlos sin necesidad de un teléfono gama alta, este video te viene joya. Entonces, este primer shader hará que se vea de esta manera durante el día, con una ligera neblina a donde miremos. Entre los árboles se notará más la neblina a lo lejos. Este shader cuenta con movimiento en las hojas. El agua cuenta con una textura realista sin serlo lo suficiente para que no genere lag, pero logra cumplir. En un atardecer se notará aún más la neblina. En el agua tenemos algo maravilloso y realista, es el reflejo de la iluminación del sol en ella. Durante la noche habrá auroras boreales en el cielo, que se reflejarán en el agua. Esto es un detalle increíble. Entre los árboles da un ambiente sombrío. Adentrándonos a la aldea se verá así de noche con la pequeña iluminación que se percibe. En el Nether se comporta así los shaders. Agrega una neblina sin ser tan molesta. Me gusta cómo se ve así de opaco. En las cuevas cuenta con una ligera iluminación en sus minerales y con una neblina que puede dar más miedo si te da miedo entrar a estas. Dentro del End su ambientación es de color gris, que representa perfectamente la soledad que hay dentro del End y adecuada para el boss final. Este segundo shader durante el día nos da una iluminación tipo nublado y con unos colores más pálidos en los bloques. Entre los árboles vemos que también se genera una neblina un poco menor al anterior shader y también cuenta con su movimiento de hojas. Increíblemente tiene una mejor textura el agua sin dar lag cuando está cerca. En el atardecer la iluminación torna un anaranjado muy notable al anterior shader e incluso la neblina se vuelve anaranjada. El color naranja se intensifica en el agua y en los bloques cercanos. En la noche no contamos con cambios tan notorios, pero vemos que es más oscuro aún. La iluminación que hay en la aldea es muy anaranjada y da una sensación de una aldea solitaria. Dentro del Nether siento una saturación mayor de donde veníamos y con las plantas de estos árboles asemejan al Skull que hay en las Ancient Cities. En las cuevas cuenta con una iluminación en los minerales, aparte de que tiene una neblina muy ligeramente a la anterior sin ser tan terrorífica. El mundo del End cuenta con más vida, siendo que a nuestro alrededor tenemos una iluminación morada, con reflejos de esa misma iluminación en el piso, siendo así también una neblina morada que agrega. ¿Qué te parece el End en este shader a ti? El tercer shader se mira de esta manera durante el día. Y para hacerlo tiene una buena textura en el agua haciéndola realista. En el atardecer la iluminación se vuelve como morada, asemejándose que se está haciendo de noche y generando un reflejo en el agua. En la noche se forma una neblina a lo lejos para darle más profundidad. Entre los árboles se vuelve muy oscuro y sin neblina. Y adentrándonos a la aldea la iluminación es suave y fría. En el Nether notamos que no hay mucho contraste como en los anteriores y tiene una iluminación como fría y con colores pálidos. Dentro de una cueva los minerales tendrán una ligera iluminación y la iluminación a lo lejos es muy oscura. La dimensión del End cuenta con un cielo morado, sin mucha saturación que gusta. Aparte no genera reflejos que puedan llegar a molestarte, sino que es limpio. Por llegar hasta acá, te enseño un cuarto shader. Durante el día se ve así. Tiene una saturación y reflejos en los bloques que hace que se vea bien. También tiene movimiento de hojas. El agua se ve con una textura casi realista con pequeños reflejos en ella. Durante el atardecer, la iluminación se torna de un tono naranja con morado. También agrega una neblina a lo lejos. Así se ve el reflejo del sol en el agua. En la noche vemos que a lo lejos la neblina se torna de un color azulado. Entre los árboles se ve así. Y entrando a la aldea los colores azul y naranja de la iluminación hace que quede bien. Dentro del Nether es simplemente hermoso, con un reflejo en la lava como en los bloques y una saturación que le queda increíble a esta dimensión. Los minerales en la cueva tienen iluminación y la neblina en este lugar es de un color azulado que queda increíble. En el End nos agrega esta ambientación morada saturada, también un reflejo moradito que estará reflejando en los bloques, sin llegar a ser tan molesto como en el segundo shader. Y ya a lo lejos cuenta con una neblina moradita. Ahora, ¿cómo ponemos los shaders sin que se mire así? Pues en este video te explico cómo poner shaders en tu Minecraft Bedrock. Y de este lado te dejo 5 shaders por si quieres ampliar tu abanico de opciones.